Y nuestra siguiente speaker es Berenice, ¿no? Berenice ya lleva, bueno, es egresada de la Facultad de la Ingeniería de la UNAM, lleva ya 6 años, ¿no? desarrollando, y de estos 6 años lleva 4 trabajando con Elixir, con Phoenix. Ella ha contribuido, de hecho, justamente es una contribuidora del proyecto de Phoenix, ha contribuido en ese proyecto y ahorita actualmente trabaja en Fly.io, ¿no? Junto con, de hecho, Chris McCord, que es el creador de Phoenix. Y pues bueno, en esta ocasión nos va a dar su plática sobre patrones en LiveView para crear excelentes experiencias de usuario. Entonces, Berenice, bienvenida y muchas gracias. No había acomodado como el micrófono, está como extraño estar aquí. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, tomarse un poco de su tiempo para escuchar esta charla. Estuve pensando qué era lo que podía ofrecerles en una charla y entonces me hizo sentido hablarles de lo que he aprendido como el último año, que en este caso es LiveView. Yo siempre había tenido como un poco de miedo a desarrollar frontend, como un poco de, no sé, no me encantaba. Y en el último año tuve la oportunidad de empezar a trabajar con LiveView pues de manera más frecuente. Entonces esta charla que les preparé es como lo que he encontrado que es útil de LiveView y me gustaría llevar dos vertientes de esto. Cómo estas herramientas han sido desarrolladas pensando en los desarrolladores. O sea, estamos cubriendo la necesidad que vamos a ocupar en nuestros proyectos, en nuestras aplicaciones, pero también está pensado para que nosotros como desarrolladores, pues, nos facilite la vida desarrollar. Entonces, bueno, acerca de mí, como mencionó Norberto, en este momento estoy trabajando en Fly.io. Mi rol ahorita es generar contenido para la comunidad. Somos un equipo de 4 personas en este momento trabajando para Elixir y ha sido una experiencia muy buena. Si en algún momento me gustaría preguntarles si en este momento tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría material escrito en inglés, que sería bueno, se pueden acercar a mí y bueno, lo desarrollamos. Y bueno, esto creo que ya se lo explicó Norberto, entonces voy a seguir. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con LiveView, realmente no entendía por qué tenía la fama que tenía, porque yo no estaba adecuada a desarrollar frontend. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es entender su ciclo de vida. Voy a mencionar algunos beneficios que yo he encontrado en estos recientes tiempos en los que he tenido que utilizar LiveView. Y voy a pasar con, oye, ¿y cómo podemos optimizar nuestras aplicaciones para que tengan una navegación aún más rápida de lo que es LiveView? ¿Cómo enfrentamos el problema de la latencia, ¿no? Porque LiveView renderizado en el servidor, sabemos que va a haber latencia, ¿no? Entre nuestro cliente y nuestro servidor. Y finalmente, pues ya que todo el desarrollo de LiveView está en el servidor, ¿cómo podemos optimizar los recursos que tenemos, que utilizamos? Y tomé este pequeño párrafo, es lo primero que nosotros leemos y entramos a la documentación de LiveView. Y dice, oye, LiveView te provee ricas y experiencias de usuario en tiempo real con HTML renderizado en el servidor. Y cuando yo leí esto, dije, bueno, ¿pero qué es una experiencia rica? ¿Qué es tiempo real? ¿Qué es lo que, o sea, a qué es a lo que se refiere con esto? Y es lo que voy a tratar de explicar. Vamos a empezar con lo del ciclo de vida, que es lo que les había platicado. Y bueno, esto solo es una herramienta que utilicé para las animaciones que tengo. Entonces, bueno, pues comenzamos por tener lo que es un cliente, un servidor. Y lo primero que pasa en LiveView es que se manda una primera request HTTP. Y vamos a ver qué es lo que pasa del lado de LiveView, ¿no? Dentro de LiveView pues vamos a tener dos módulos que nos van a ayudar, que en este caso es nuestro router, para rutear hacia qué LiveView nosotros queremos llegar, qué LiveView queremos renderizar. Y tenemos nuestro LiveView propio. Dentro de LiveView vamos a tener, cuando desarrollamos un LiveView tenemos dos callbacks básicos, que en este caso es mount. Mount es básicamente para guardar el estado de nuestro LiveView, asignar el estado de nuestro LiveView, y render, que pues
nos va a regresar lo que es el contenido de nuestro live view, ¿no? Y pues hasta aquí no hay nada como diferente a lo que se hace en otros frameworks o con otras herramientas. Lo único que se va a mandar es un estatus de OK, pero lo interesante es que en esta primera llamada se envía todo el contenido de HTML plano, pero además hay un pequeño snippet de JavaScript, que esa es la parte interesante que se manda en este primer paso. Nuestro cliente recibe el contenido HTML y ya, ¿no? O sea, hasta aquí vamos bien. Después de esto, ya sabemos que en el navegador ya hay un JavaScript trabajando. Y lo interesante del JavaScript es que este JavaScript es el que es el necesario para crear una conexión WebSocket entre el cliente y el servidor. Mediante este WebSocket se pueden mandar mensajes hacia el servidor y del servidor hacia el browser, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en el primer mensaje que se envía entre el servidor después de que ya tiene este JavaScript, ¿no? Se envía un mensaje join y lo que pasa es que dentro del servidor se levanta un nuevo proceso que ya es nuestro live view y vuelven a aparecer nuestros callback mount y render y esta vez es donde empieza a aparecer la magia del live view, ¿no? Render lo que nos va a ayudar es que mediante un motor de cambios puede identificar cuáles son los cambios estáticos de la página y qué pequeños datos van a estar cambiando durante la interacción del usuario con nuestro live view, ¿no? Y de nuevo, manda un mensaje al servidor, esta vez lo manda como un objeto JS, en el que manda esas dos cosas, ¿no? La parte dinámica y la parte estática del live view. Y bueno, a partir de esto ya tenemos la interacción entre el browser y el live view que está vivo en el servidor. ¿Y qué pasa si nosotros interactuamos con un clic o con un evento en el cliente? Pues bueno, lo que pasa es que se manda un mensaje hacia lo que es el live view y en este momento ocupamos una tercera callback, ¿no? Que es handle event. Y handle event lo que va a hacer toda la lógica que necesitemos, pero aparte mutar el estado que tienen los live views, ¿no? Y aquí viene la parte interesante, que esta vez ya no se envía ningún contenido dinámico, estático, sino que se envía solamente contenido dinámico. Y bueno, se hace un patch en el cliente en el que solo cambia la parte pues, dinámica que se envió. Entonces, con esto yo lo que quería llegar era como, ok, ¿por qué entonces es tan fácil desarrollar features en tiempo real? Pues yo lo que encuentro fácil es que con 3 callbacks lo hice, ¿no? Nada más mount, render y handle event. Con eso ya tenemos una gran velocidad. Es muy fácil desarrollarlo, ¿no? El segundo punto es que no tenemos una API hablando con el servidor, ¿no? Ya tenemos una conexión que siempre está ahí presente. Entonces no tenemos esta parte de que tenemos un framework JavaScript en el que también tenemos un estado y tenemos que mantener como sincronizado el estado en el frontend y en el backend. Y para mí, creo que el desarrollo es simplificado, se simplifica mucho porque solo estamos utilizando Live View Elixir, y ya no nos estamos metiendo con JavaScript. Claro que se puede utilizar JavaScript y en algunos momentos va a ser necesario, pero no para cosas fáciles, no para iniciar. Y la última ventaja que yo encuentro con Live View es que se introducieron los componentes que nos permiten reutilizar código y eso es muy bueno. Entonces, Live View, el paradigma de Live View ya es muy bueno, ¿no? Pero ¿de qué manera como desarrolladores podemos hacerlo aún mejor? En ese caso, aparecen las Live Sessions. Live Sessions nos permiten agrupar Live Views dentro de una sesión con un nombre. Y ustedes me dirán, bueno, sí, suena raro, se agrupan Live Views, pero ¿para qué? Ya hablamos del ciclo de vida que al principio es un HTTP request y lo que estamos haciendo con las Live Sessions es evitar que este ciclo se repita y se repita y se repita, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros tratamos de navegar entre un Live View diferente, lo que pasaría es que se repetiría este ciclo de vida, ¿no? En el que se hace una llamada HTTP y se renderiza el contenido. Bueno, las Live Sessions evitan eso. Todos los Live Views que estén dentro de la misma sesión, pues, pueden mandar un mensaje mediante ese WebSocket y lo único que se hace es, hey, servidor, monta un nuevo Live View, pero ya nos estamos quitando esa complicación de más tiempo, ¿no? Y
como les decía, lo otro que yo quería demostrar con estas pequeñas slides es decir, ¿qué tan complicado es para nosotros tener estas ventajas dentro de LiveView, explotarlas? Y si pueden ver el código, realmente lo que cambió de usar una live session a no usarla son un par de líneas. Un par de líneas que ya nos dan una optimización en tiempos. Entonces, live session sí tiene esa ventaja de que, bueno, nos evitamos algunos tiempos, pero también es compatible con hooks. Entonces, esa es otra ventaja muy fuerte y muy bonita porque anteriormente cuando ustedes tenían varios live views y querían que todos los live views o un grupo de live views tuvieran una funcionalidad en común en algún momento de su ciclo de vida, tendrían que repetir el código en cada live view, ¿no? Mandar a llamar ese código. Y las live sessions, trabajando con hooks, nos evitan eso, ¿no? Es algo similar a lo que hacemos con los plugs en Phoenix, pero en este caso con las live sessions. Y bueno, este código lo pueden encontrar con los generadores de Phoenix. Y del otro lado, ¿qué tan difícil es compartir código entre live views en cualquier momento de su ciclo de vida? Solo es definir una función con un nombre, el mismo nombre de la sesión y los mismos parámetros que tomamos al montar un live view. Y es interesante porque desde aquí podemos manipular el ciclo de vida de un live view, ¿no? Podemos continuar al montado del live view o podemos interrumpir ese proceso. Ahora bien, lo que les decía, ¿no? LiveView está renderizado en el servidor, por lo tanto tiene este pequeño problema de latencia, ¿no? No sabemos dónde está nuestro servidor y dónde está nuestro cliente, puede haber intermitencias. ¿Y cómo podemos tratar de pelear contra este problema de la latencia? Entonces el equipo encontró la manera de hacer Optimistic UI, es decir, ustedes le pueden dar feedback a sus usuarios incluso cuando no han esperado una respuesta del servidor, ¿no? Y eso le hace pensar a sus usuarios, ok, la aplicación está funcionando y ya está trabajando en lo que yo le pedí. Y para eso pues tenemos dos features diferentes, que son los comandos JS y algunas clases de carga de Phoenix, ¿no? Entonces, nosotros podemos ayudar a que nuestros usuarios perciban nuestra aplicación como, hey, no se trabó, no está esperando mucho, con estas dos cosas. Entonces, la primera parte de los comandos JS. Los comandos JS son comandos utilitarios que nos permiten hacer algunas operaciones solamente en el cliente. En este caso hay que agradecerle a Chris McCord porque así no tenemos que escribir nosotros el JavaScript, él es el que se avienta la pelea con los comandos. Cosa que también a él no sé si le haga gracia o no, pero bueno. Y tenemos comandos muy fáciles de usar, como de repente necesitamos, oye, que algún elemento cambie de color, que algún elemento tenga un valor diferente en alguno de sus atributos, queremos esconder o mostrar un elemento, o queremos aplicar una transición a un elemento, ¿no? Y eso hace que nuestra aplicación sea más fluida. Y pues nada, les voy a mostrar este pequeño video. No sé si hayan escuchado de Livebits. Livebits es una aplicación que Chris McCord desarrolló y en ella Chris trata de mostrar como, hey, aquí está todo el potencial de LiveView, pero además, casi siempre si ustedes se van a ver como el commit el historial de commits, pueden ver como muchas de las funcionalidades de las nuevos releases de Phoenix o de LiveView, ahí las trabaja Chris, ahí las desarrolla y luego ya las manda al repo oficial. Y bueno, lo interesante de esto es, miren, ahorita tenemos un modal, aparece y borra un elemento, y para esta transición tan amigable y demás, no necesitamos llamar al servidor, no lo utilizamos para nada. Hay un JavaScript que está trabajando ahí y eso es pues bastante bonito, ¿no? No estamos teniendo un tiempo de espera entre, hey, ¿el servidor me respondió o no? Y de nuevo, lo que quiero llegar con esta plática, este es el código que hace trabajar ese modal. Es decir, para nosotros como desarrolladores
estamos teniendo muy pocas líneas de código y ya estamos pudiendo hacer cosas bastante rápidamente, ¿no? En este ejemplo estamos utilizando los function components, los componentes función. Este es un modal que si ustedes generan una aplicación Phoenix con la última release, se genera un módulo que se llama Core Components y van a encontrar este tipo de componentes ya predesarrollados por Chris. Y quiero que vean la parte más importante. Hay un atributo de ese function component que se llama onConfirm, que es lo que se va a realizar cuando nosotros apretamos el botón de delete. Y lo primero que estamos haciendo en esa línea es que estamos mandando un evento al servidor, pero al mismo tiempo ya estamos escondiendo el modal y ya estamos escondiendo la fila que estaba de canciones atrás, ¿no? Es decir, ahí no estamos esperando que el servidor nos confirme, hey, ya borré la canción, sino que en ese momento ya estamos presentando una respuesta, ¿no? Y si ustedes vieron, había una función que se llama hideModal, vamos a ver qué contiene, y estas son las líneas de código que están haciendo funcionar eso. La ventaja de los comandos es que nosotros podemos agregar tantos comandos como necesitemos, podemos añadir algunas transiciones CSS y pues nada, podemos utilizarlos de esta manera. Ahora bien, hay veces en las que no podemos no podemos mostrar un resultado al usuario porque sí necesitamos una respuesta, pero podemos decirle, oye, ya estoy trabajando en lo que me pediste, ¿no? Y no sé si en sus aplicaciones han visto esto, que cuando nosotros navegamos hacia otro live view, hacemos un push redirect, hacemos un submit de un form, aparece esta pequeña barra de arriba esta pequeña barra de un indicador de carga, ¿no? Y vamos a ver qué código genera esto. Son 2 líneas de código, 2 líneas de JavaScript. Es un listener que estamos definiendo, page loading start, que muestra la barra y esconde la barra. Y lo único que tenemos que hacer es triggerizar o lanzar ese evento. Y con los comandos que acabo de mencionar, bueno, creo que no lo había mencionado, pero lo único que necesitamos ponerle atención es a esa línea que está sombreada. Darle una bandera a ese elemento y va a mandar a llamar a esos eventos que están en el listener y va a aparecer la barra de espera. Entonces, pues como desarrolladores eso está súper padre, ¿no? Porque ya no nos tenemos que preocupar por nada más que por esa pequeña línea de código. Hay otras cosas. Phoenix ya tiene algunas clases que emite cuando nosotros hacemos un clic, cuando apretamos una tecla, y lo único que tenemos que decir, hey, cuando yo mande este evento al servidor, el elemento player, a ese, aplícale esas clases. Y en ese momento, como vemos aquí en el video, el player aplica esas clases y te está diciendo, oye, ya estoy trabajando. Y yo soy el único que no está funcionando o que está esperando un resultado, pero el resto de tu página sigue funcionando. Lo cual es brillante, ¿no? Y pequeña promoción, otro de los tips es que podemos utilizar a Fly.io para correr nuestras aplicaciones más cerca de nuestros usuarios, porque Fly.io tiene ciertas regiones que van a estar geográficamente más cerca de los usuarios. Y pues nada, solo quería mencionar eso. De los últimos features o funciones que a mí me emocionan mucho, porque vi el proceso, es trabajar con accesibilidad. Yo nunca me había detenido a pensar en aquellos usuarios que necesitan otro tipo de características en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, los usuarios que necesitan un lector de pantalla, ¿no? Y muchas veces tenemos entregas con fechas de entrega que ya tenemos encima, o no nos preocupamos por eso, ¿no? Y entonces en LiveView se preocuparon por esto y decir, oye, necesitamos ser buenas personas y necesitamos dar nuestro mejor esfuerzo para que la accesibilidad esté en las aplicaciones desde el inicio.
Entonces te voy a dar algunas herramientas para que lo logres y que tú no te esfuerces en eso, pero tengas en cuenta que tienes que trabajar en la accesibilidad, ¿no? Y entonces, lo que les decía, ¿no? Los usuarios que necesitan un lector de pantalla se apoyan mucho de este tipo de elementos en el que saben qué elemento están leyendo, utilizan lo que es, por ejemplo, el teclado para navegar entre nuestras aplicaciones y pues eso es lo que LiveView buscó, ayudar y poner su granito de arena. Y realmente regreso a lo mismo. Estamos resolviendo una necesidad bastante importante y solo nos tenemos que fijar en el cuerpo del dropdown. En este caso, yo definí un componente función, hay unas etiquetas HTML, pero si ven abajo del comentario en el HTML, hay un pequeño componente función llamado focus wrap, y lo único que tuve que hacer es poner todo mi contenido HTML dentro de ese componente. Esa es la complejidad que yo tuve que hacer como desarrollador para ayudar a mis usuarios a que naveguen de manera eficiente. Y bueno, este focus wrap lo que sirve es el contenido que está ahí, de ahí no se va a mover el foco no va a poder salir de esos elementos HTML hacia ninguna otra parte de tu página, que es lo que se hace aquí en el dropdown, ¿no? O sea, cuando yo entro ahí ya no puedo salir de ahí. Y se añadieron otros comandos JS para manipular el foco de los elementos. ¿Eso es un video? Ah, sí. Entonces, algo como esto, que estamos navegando en una barra de navegación, entramos a un dropdown, entramos y el primer elemento del dropdown está enfocado, salimos y el último elemento de la barra de navegación se enfoca. Este tipo de cosas habrían sido difíciles con otros métodos y con los comandos JS no necesitamos mucho. Vamos a ver qué pasa atrás de esto. Yo tengo dos funciones, Open Dropdown y Close Dropdown. Y lo único que estoy haciendo es otra vez, uso los comandos, utilizo Show para mostrar el cuerpo del dropdown y al mismo tiempo utilizo el Focus First, que lo que hace es enfoca el primer elemento enfocable de un elemento HTML, ¿no? Que en este caso lo está mandando al contenedor Options. Y cuando cierro el dropdown le digo, oye, regrésate al botón que estaba seleccionado antes. Y lo único que tengo que hacer es darle la ID del elemento HTML. O algún selector. Y pues bueno, ya les hablé como de este último feature que a mí me emocionaba mucho y me hace mucho sentido. Pero ahora LiveView trabaja en el servidor. LiveView maneja el estado está en los assigns del socket. Debemos mantener el uso de memoria pues controlado. Y pues hay un engine que sabe qué valores han cambiado, qué assigns han cambiado y envía esos cambios. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una colección muy grande de elementos, ¿no? Tendríamos dos opciones. O hasta que no estaban estas optimizaciones teníamos una opción. Guardar todos estos assigns, esta colección de elementos en el socket. ¿Qué quiere decir eso? Que había memoria utilizada ahí, mucha memoria. ¿Y qué pasa si nosotros quisiéramos un scroll infinito, ¿no? En el que vamos cargando elementos en demanda? Estaríamos guardando memoria y acumulando más memoria y acumulando más memoria. Bueno, pues para eso se hicieron algunas optimizaciones. Se crearon las assigns temporales y lo que hace es, oye, después de que mandes el contenido al cliente, mandes el contenido estático y el contenido dinámico, el cliente ya lo renderizó, libera la memoria de esa colección de datos, bórrala de los assigns del socket, ¿no? Y solo es este código en el que cuando estamos en el primer mount, marcamos los assigns como temporales y decimos, oye, ese assign users, cuando renderices el contenido lo vas a convertir en una lista vacía. Y de esa manera lo liberamos de memoria. Y del lado de nuestro template, lo único que vamos a hacer es marcarlo con el phx update y decirle, oye, si llegan nuevos elementos, no reemplaces todo el contenido
del contenedor, sino que esos nuevos elementos que lleguen, insértalos al final o insértalos al inicio, ¿no? Y pues suena bien, ¿no? O sea, es lo que queríamos, liberar memoria. Pero, ¿qué estaba faltando con este enfoque? Bueno, no podíamos borrar elementos. Bueno, no teníamos una interfaz para borrar elementos, entonces teníamos que escribir código por nosotros, un par de líneas JavaScript. Otra vez añadíamos un listener que se quedaba escuchando, oye, me voy a quedar a la espera de que alguien quiera borrar un elemento y lo voy a borrar del DOM. Y teníamos que mandar un evento en algún momento para remover ese elemento en las colecciones. Entonces, esto no estaba tan óptimo, ¿vale? Y como marcábamos el template con append o prepend, no teníamos una forma de insertar en el contenedor al inicio y al final al mismo tiempo, ¿no? Solamente en un sentido. Y tampoco podíamos ordenar los elementos. Entonces, de nuevo, lo que quería enfatizar, este es un feature que no es muy nuevo, de hecho creo que la semana pasada. Entonces, no quiero como entrar en detalles tanto sobre eso, pero quiero decirles qué es lo que está solventando. Bueno, que ya podemos agregar elementos a una colección grande al inicio o al final, dependiendo cómo lo decidamos nosotros. Ya podemos eliminar elementos, en este caso por ID, o podemos insertar elementos en cualquier posición de la colección, ¿no? Entonces, como les decía, no quiero ir a fondo con eso, pero lo que sí quiero decir es, Liveview es muy bueno, pero aún así están buscando la manera de mejorarlo siempre. Entonces, cada uno de los features que les presenté hoy, me parece, y estuve viendo los keynotes de Chris, y me parece que fueron liberados año con año con año. O sea, llevamos pues ya algunos años desarrollando, pero Liveview sigue evolucionando y sigue evolucionando pensando en nosotros los desarrolladores y sigue evolucionando también pensando en los usuarios que van a utilizar nuestras aplicaciones. Entonces, eso me parece muy interesante y como mencionaban en la charla anterior, pues lo interesante de esto es la comunidad. Hay personas contribuyendo, hay personas escuchando las necesidades de los usuarios y hay personas escuchando por opiniones. Y pues nada, esta es la plática que les quería dar el día de hoy. Muchísimas gracias, Berenice. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por acá. ¿Quién fue? ¿Acá? 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 Vamos por acá. Gracias. Gracias por la plática. Tengo una pregunta de web developer muy novato. Cuando mandas todo por requests en vez de por un WebSocket, pues del lado del servidor hay muchas herramientas para cachar los requests, distribuirlos a otros lugares y etcétera. Pero si tienes un WebSocket, ¿cómo le haces? Si tengo un WebSocket, ¿cómo envío mensajes? No, o sea, ¿cómo le haces para pues, hacer load balancing del lado del servidor y etcétera? No, ¿me repites? Ok, cuando escribes una aplicación y tu frontend nomás manda requests de HTTP para el otro lado, Sí. del lado del servidor pues hay ya mucha infraestructura para load balancers, hacer logging, tracing, etcétera, ¿no? Pero si tú mandas todo por un WebSocket con tu propia API chiquita, ¿cómo le haces? ¿Para hacer tracing, te refieres? ¿Para hacer load balancing? Todo eso, ajá. Bueno, la ventaja de Liveview, y es algo que planeaba poner en las slides, pero no, lo puse, es que tú puedes tener o desarrollar tu aplicación como si fuera un pequeño monolito y escalarlo a que estuviera en varios servidores es realmente muy fácil con PubSub, por ejemplo, ¿no? En el caso de que quisieras escalar tu aplicación. Y en el lado de tracing, me parece,
Pues nada, la ventaja es que tenemos las mismas herramientas que tenemos en un proyecto Phoenix. Entonces, eso es lo que pasa con LiveView. Perdón. Acá. Okay. A ver. Hola, muy buena plática primero. Yo soy desarrollador frontend, JavaScript, y he trabajado un poquito con LiveView. Y ahorita comentaste que de vez en cuando todavía es útil utilizar JavaScript. ¿Nos podrías compartir en qué momentos has tenido que, o te ha limitado LiveView y has tenido que utilizar JavaScript? Cuando no encontraba la manera de hacer algo en LiveView, dije, ya está hecha una biblioteca en JavaScript. Entonces, pues yo dije, pues desde LiveView podemos llamar código JavaScript. ¿Qué tal si me evito el trabajo de hacerlo, no? En esos casos, el otro día también estaba haciendo como el research de algún material para presentarles ahorita y me di cuenta de que, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, cuando tú quieres hacer este tipo de mapas de Google en el que tienes, ¿cómo les dicen? Locación, pues yo creo que en esos casos no sé cómo sería en LiveView, por ejemplo, o si sería más fácil llamar una biblioteca de JavaScript. En esos casos, ¿no? Que pues a fin de cuentas JavaScript ya nos lleva mucho tiempo adelante de lo que tiene LiveView, ¿no? Unos 3 años, 4 años tiene LiveView. Entonces, en esos momentos. Okay, gracias. Hola, yo también soy desarrollador de Elixir y ahorita estoy aprendiendo front con Vue y mi duda es más de si existe algo en LiveView como para mantener estado, por ejemplo, como de JavaScript como Pinia. He utilizado Broadcast ahorita como para mantener estado, pero no sé si existe otra cosa en Elixir o LiveView que vayan a sacar como para mantener estado. ¿Mantener el estado en el cliente? Ajá, sí. Pues que yo sepa no, porque nos hemos enfocado en mantener el estado pues en el servidor. O sea, simplemente la mejor herramienta es utilizar Broadcast o cosas así. No te sabría decir la verdad. No, bueno, Disculpa. gracias. ¿Preguntas? Bueno, mencionaste algo muy interesante sobre las clases o el cambio de clases en el CSS, de que anteriormente con LiveView siempre necesitamos que esa respuesta nos la dé el servidor. Entonces, ahí me da un poco de sentimiento encontrado, porque cuando recién llegas a una empresa donde está por LiveView, algunas de las frases son como, aquí no usamos JS, ¿no? Entonces, hay un punto en el que sí necesitas, pues ya evidentemente usarlo, ¿no? Pero ahora con estas nuevas versiones o con lo que nos estás presentando, evidentemente se empieza a hacer más fácil el uso de ciertas herramientas, ¿no? Pero me da la sensación de que la Live empieza a usar entonces el JS. Sí. Entonces, ahí la pregunta es así, más bien para ti, en cuanto a tu opinión, ¿hacia dónde crees que está yendo Live? ¿A darle solución con JS? ¿O tratar de buscar como parchar ese JS para que no lo usemos, pero al final del día lo está como transcribiendo? Pues es que en realidad LiveView funciona con mucho JavaScript. Entonces lo que nos ofrecen es que nosotros no estamos escribiendo ese JavaScript. Y sí, algunas de las limitantes de LiveView pues están siendo cubiertas con JavaScript, pero principalmente en este caso de los comandos, por ejemplo, pues es pensando en, oye, no quiero estar teniendo tiempos de espera, ¿no?, entre la respuesta y todo. ¿Qué es lo más fácil para entregar un resultado rápidamente? Pues hacerlo en el cliente, ¿no? Entonces, creo que no es como que siempre estamos utilizando JavaScript, pero hay features que han sido pensados y pensados y pensados y dicen, ok, creo que esa es la solución más óptima. Okay. Gracias. ¿Más preguntas? Preguntas. Si es que hay información como clara de eso o pública,
he visto, presentaste que han como ido desarrollando componentes como para solucionar cosas en específico, pero también he visto que están trabajando medio en conjunto con Surface. Como en el roadmap, ¿está integrar toda una biblioteca de UI o va a ser más la ideología de cortamos aquí y que sea extensible? Como... No, dentro del roadmap que he escuchado por medio del equipo, no hay ese plan. No tenemos como ese plan de integrar algo de UI, sino más bien dejar a la comunidad que con base en lo que se ha desarrollado como los generadores de componentes, pues que la comunidad trate de extender eso y trate de generar, oye, yo tengo esta necesidad en nuestro proyecto, ¿cómo genero pues algo que me sirva a mí, pero con base en lo que ya tenemos? ¿Alguna otra pregunta? Hola, bueno, Chale, nosotros comenzamos a usar LiveViews hace relativamente poco, pero tenemos ahí como medio problemitas para manejar a veces el intercambio de datos entre el frontend y el backend, ya que, como tengo entendido, primero en el backend, en el mount, define las variables que vas a usar y pues ya se la mandas al frontend y todo chido. El problema es de que a veces en el frontend tenemos variables que no están definidas en el backend. Asumiendo que tenemos como variables de JavaScript y luego las queremos mandar al backend y como que no encontré una forma de hacerlo. Lo que hice fue crear una función que no hace nada en el backend y solo recibe la información y la guarda en el socket, pero como que no se me hace la mejor opción. ¿Hay una manera de enviar información del frontend al backend, como agregar directamente al socket desde el frontend? No directamente, pero de hecho, hay algunos posts usando los comandos JS en los que tú defines un comando en un componente en el frontend y defines un listener en el JavaScript, en el app.js, y mediante ahí como un poco de lógica, tú puedes llamar ese evento en JavaScript y truquearlo para que un atributo de tu etiqueta HTML tenga, por ejemplo, ese contenido que tú esperas y podérselo mandar al backend. Okay. Es como un pequeño truco, ¿no? Defines ese valor en una etiqueta HTML, defines un listener que está esperando por un evento y ese listener le manda eso a tu library con hooks. Sí. Está como complicado, ¿no? Pero es que, bueno, no entiendo por qué habría una variable en el JavaScript. Ajá, sí, es duda técnica, pero sí, esa es como la cosa, que luego no es como tan fácil hacer ese tipo de cosas y tienes que hacer cosas más raras. Y entre elegir una cosa rara y una más rara, luego está difícil. Sí. Pero gracias. Tal vez porque JavaScript es muy raro. Por eso cada vez tenemos que hacer cosas más raras. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bueno, pues entonces Berenice, pues otra vez muchísimas gracias por tu plática.